Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a toda la gente de CISDET. La verdad que es un placer escuchar tanta ciencia y es muy interesante. Bueno, yo me presento como el doctor Zavala. Yo vengo de la pediatría, terapia intensiva, mucha terapia intensiva. A cierta edad ya decidí que tenía que cambiar un poco y parar mi estrés y mis guardias y mi locura, y me ayudó el nacimiento de mi tercer hijo con un síndrome de Down, y entonces me ayudó a hacer como un cambio de mentalidad en mis paradigmas de médica. A partir de ahí empecé a estudiar medicina estética. Me parecía poco, parecía que me quedaba de venir de tanta invasión como era la terapia intensiva. Me quedaba en poca cosa, entonces entré a estudiar medicina anti-age, ortomolecular, ozonología, medicina biológica, y me cambió la forma de ver mi medicina, ¿no? Tanto me cambió que hoy que esto supongo que lo presentaré en algún otro trabajo más adelante, estoy estudiando el tema de la antioxidación en los pacientes con síndrome de Down. Hay muy buenos trabajos en Francia con el uso de SGC, que es el principio activo del té verde, y bueno, sabemos que ellos nacen con una disminución o en realidad les falta la SOD, la superóxido dismutasa, y estoy haciendo algunos trabajos y alguna investigación más pensando en mi hijo que en otra cosa, pero me está ayudando, bueno, esta forma de cambiar la cabeza, ¿no? La idea de lo que traigo hoy es un trabajo de pocas pacientes en ese momento cuando lo empecé a hacer, hoy ya son bastantes más. Dentro de mi práctica de la medicina antienvejecimiento y de la medicina estética empecé a recibir pacientes, mujeres, jóvenes, que veían afectada toda su vida laboral por una patología como es la fibromialgia, que de pronto uno las veía que en un momento yo las seguía, estaban bárbaro, y de golpe un día aparecían en el consultorio con una crisis, con dolor, no podían concentrarse, dejaban el trabajo. Y empecé a recibir bastante gente joven en estas circunstancias, polimedicadas, la mayoría con la angustia de que las familias, la gente en el trabajo no le creía lo que tenían, porque se sentían mal, porque les duele todo, porque tenían insomnio, depresión, dolores de cabeza. Y la verdad que, claro, los laboratorios normales, los exámenes normales, una enfermedad que genera que vean a muchos médicos, que los mediquen con mucha industria farmacéutica, todas con pregabalina, muchas con mucho problema para hablar, hasta por el tema de la pregabalina. Y entonces vinieron un poco a buscar alguna solución más natural, ¿sí? Digamos, con esto yo pensé en un protocolo dentro de la especialidad y dentro de las cosas que yo sabía, y pensando un poco cómo se maneja la fibromialgia, en un protocolo un poco más natural para tratar de ver si podía lograr que estas pacientes mejoraran sin tanta farmacología encima, ¿sí? La idea es esta, es brindar una nueva mirada al tratamiento de la fibromialgia. Yo creo que acá todos tienen las cabezas muy abiertas, entonces es un ámbito muy correcto, y cuesta mucho cuando por ahí en los traumatólogos, los que son muy cerrados, pensar en mejorar con elementos de la medicina ortomolecular, por ejemplo, o de la ozonología. Sabemos que en la segunda mitad del siglo XX hemos asistido al incremento de patologías. A ver, ahí. No, me fui. No, perdón. De calado social, pero de etiología poco conocida, ¿sí? Con mucha repercusión psicosocial. Y además un costo económico importante. Dentro de estas patologías está la fibromialgia, que genera elevado consumo de recursos asistenciales, un elevado costo personal, social y laboral para las pacientes que la tienen. Lo mismo yo estoy viendo ahora mucho con los síndromes de fatiga crónica, en mujeres un poco más grandes.
tienen patologías, tienen algunas similitudes con la fibromialgia. Sabemos que es una enfermedad con una prevalencia del 2,4% de la población general y mayor de 20 años. Se da en personas económicamente activas, entre los 20 y los 50 años es la mayor incidencia y es más en las mujeres que en los hombres. Hay, como todas las enfermedades sabemos que tienen demasiado fisiopatologías, que no se sabe realmente la etiología, pero varias de las cosas, digamos, que se están estudiando es que implica una serie de factores, incluidas anomalías del sistema nervioso autónomo, neuroendocrino, factores genéticos, variables psicosociales y estrés medioambiental. Los estudios que realiza Russell y colaboradores indican que los síntomas de dolor de la fibromialgia también pueden implicar aberraciones en la vía descendente a la inhibición del dolor, o sea, sienten más el dolor. Y ellos mismos también encontraron que en comparación con los controles sanos, los pacientes con fibromialgia se caracterizan por bajos niveles séricos de serotonina y bajos niveles en el líquido cefalorraquídeo de metabolitos de serotonina, norepinefrina y dopamina. Hay variadas etiologías, entre ellas estrés físico y psíquico, el deterioro de la percepción al dolor, la disminución de la oxigenación muscular, trastornos del sistema nervioso autónomo, hormonales e inmunológicos. Creo que vamos a tener una charla del sistema de neuroendocrino inmunología. La inflamación crónica y el estrés oxidativo, como hablaba el doctor Zavala. Hay una predisposición génica también involucrada. Y hay una hiperactividad del eje hipotálamo hipófiso adrenal que se manifiesta en respuestas exacerbadas en general. Basándome en estas características en las que yo quería ir a atacar esta enfermedad, es que armé un protocolo, ¿sí? Pensando en trabajar en el estrés físico, en mejorar el estrés oxidativo, en disminuir la inflamación crónica y la intoxicación medicamentosa que tenían, en mejorar la oxigenación muscular. El diagnóstico todos lo conocemos, es un repaso nomás, los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología, hay historia de dolor generalizado de más de 3 meses de evolución y dolor a la palpación digital de al menos 11 de los 18 puntos. ¿Sí? Para un recordatorio, los puntos que corresponden a los puntos claves de la fibromialgia. Y los síntomas asociados, ¿sí? La mayoría de las pacientes tienen rigidez matutina o tras el reposo, alteraciones del sueño, esto lo refieren mucho y molesta mucho, tienen fatiga progresiva durante el día, cefaleas tensionales, migrañas, distrés psicológico, ¿sí? Algunas con trastornos de pánico, fobias, y después hay algunos síntomas funcionales y neurológicos, ¿sí? Que quizás es lo que menos se ve, lo que más se ve es el dolor generalizado, el dolor en los puntos específicos, la rigidez, el cansancio, digamos, durante el día. La mayoría tiene problemas para dormir, tienen cefalea y la falta de atención. Muchas refieren, no puedo ni siquiera leer un mail y contestarlo. O sea, cuando están en crisis tienen una falta de atención importante que las afecta en todo lo que es laboral. Mi objetivo fue mejorar la respuesta inmunológica, realizar la corrección metabólica de la hipersensibilidad del sistema nervioso central al dolor, mejorar el dolor localizado y generalizado, aumentar el aporte de oxígeno y la vascularización muscular, disminuir la inflamación general y estabilizar las funciones psíquicas y emocionales. Lo que propongo lo basé en 3 ángulos, ¿sí? El tratamiento médico, el tratamiento psicológico y el higiénico dietético. Yo hoy voy a hablar del tratamiento médico, pero digamos, yo trabajo con un grupo de psicólogos que trabajaron con las pacientes y con las familias y con profesores de educación física y nutricionistas que planearon un plan de actividad física, porque todas requieren hacer actividad física, y una alimentación sana, especialmente haciendo una alimentación alcalina, antiinflamatoria. Las pacientes eran de sexo femenino, en ese momento eran 12 pacientes de entre 38 y 62 años, no había ninguna patología agregada, todo el examen clínico, laboratorio y imágenes normales y cumplían con todas las características de fibromialgia. El tiempo de tratamiento fueron
3 meses de tratamiento de ataque de una vez por semana, 2 meses lo seguimos con un tratamiento cada 15 días y un mantenimiento de una vez por mes, ¿sí? Aproximadamente yo corté el trabajo en 1 año para poder sacar las estadísticas, pero las pacientes continuaron. Hoy, ya 2 años, la mayoría no sigue en tratamiento de mantenimiento, simplemente algunas vienen a hacer algún tratamiento de sostén o de antienvejecimiento, pero no han tenido crisis nuevamente. Y por supuesto que todas mantienen ciertas conductas higiénico-dietéticas, ¿no? La actividad física, la alimentación, todas están bien adheridas a ese tratamiento. El plan fue aplicar ozonoterapia, fue tratarlas por vía oral con peptonas o hidrolizados de órganos de medicina biológica y formulaciones de medicina ortomolecular por vía oral. En el caso de aplicar la ozonoterapia, esto tiene que ver con aplicar el gas ozono para los que no hacen ozonoterapia. La idea del ozono es la oxigenación celular, activar los sistemas antioxidantes, incrementar el metabolismo del oxígeno, genera regulación metabólica, mantiene el balance redox, es un modulador inmunológico y tiene, por supuesto, una acción antiálgica y antiinflamatoria potente. Esto es lo mismo. La acción, cuando nosotros ingresamos ozono al organismo, hace una reacción que se llama ozonólisis con las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. Esta reacción genera mensajeros como los EROS, que son el peróxido de hidrógeno, y los LOPS, que es la oxidación de los lípidos. Son radicales libres los mensajeros del ozono, ¿sí? Por eso los detractores del ozono dicen cómo van a hacer antioxidación con un oxidante. Acá tiene que ver con, básicamente, un poco con la idea de lo que hacemos con las vacunas, ¿no? Pequeñas dosis para generar una acción gatillo. Usamos microdosis de ozono. Los EROS actúan en fase temprana y van a generar una modificación de los glóbulos rojos, aumentando el transporte de oxígeno a los tejidos. Además, generan como la reacción de ozonólisis con los lípidos de membrana, hace que se flexibilice la membrana de los eritrocitos y mejora la reología del eritrocito, por lo tanto, tiene mejor llegada a los capilares y a todos los vasos sanguíneos. A nivel de los leucocitos aumenta la liberación de citoquinas inmunitarias, a nivel de las plaquetas estimula la liberación de factores de crecimiento y los LOPS, que son los productos de oxidación de los lípidos, regula el óxido nítrico en el endotelio vascular, hace una activación de la médula ósea generando estos glóbulos rojos superdotados que tienen la capacidad de llevar más oxígeno por parte de la hemoglobina, pero además cederlo más rápidamente a los tejidos y por eso su gran poder oxigenante. Libera células madres y estimula la síntesis de enzimas antioxidantes. En microdosis estimula la síntesis de enzimas antioxidantes, no oxida. Ahí tenemos una diferencia con algunos europeos. Los europeos usan dosis más altas que lo que estamos usando, por lo menos en Argentina. Y la verdad que cada vez la Declaración de Madrid, que es como si fuera el documento más importante a nivel mundial de la ozonología, va bajando cada vez más las dosis. Esto lo hacemos a partir de sueros, ¿sí? En la ozonología se usa para patologías más graves, para cáncer, se usa lo que se llama autohemoterapia mayor, que se hace con sangre, con 400 mililitros de sangre. Nosotros usamos sueros de dextrosa o de solución fisiológica ozonizados, y eso es lo que pasamos al paciente. Lo único que queremos es que a través del líquido poder transferir el ozono. No usamos sangre, es mucho más complicado, hacerlo una vez por semana es muy molesto para el paciente, tenés que tener condiciones muy especiales. En Argentina hay una ley de sangre, por ende tiene que ser un centro de hematología que pueda sacar sangre a los pacientes. Entonces, el reemplazo de un autohemo mayor es un suero ozonizado, ¿sí? Muy fácil de hacer, burbujeando a 120 microgramos, 100 mililitros. Esa es la microdosis. Esto estamos hablando de 1,2 microgramos por microgramos minuto. Así que es muy baja la dosis y se hace un burbujeo de 20 minutos y se pasa lentamente en goteo. Se controlan parámetros vitales, tensión arterial especialmente, porque muchas veces por activación metabólica aumenta la presión arterial,
pero no es frecuente. Y la otra gran punto que hacemos es, esto tiene que ver con lograr que el ozono haga todas sus funciones a nivel general, ¿sí? Que llegue a los músculos, llegue a todas las células, oxigene, mejore los radicales libres. Y a nivel localizado se colocan en los puntos dolorosos intramuscular el ozono inyectado en forma directa, ¿sí? El gas. Pero la dosis es menor todavía, son 25 microgramos por 100 mililitros. Por otro lado, hacemos por vía oral medicina biológica, ¿sí? Celuloterapia. Usamos peptonas. Las peptonas están autorizadas en nuestro país como nutrientes celulares y son órganos específicos, como son todo lo que es hidrolizado de órganos, ¿sí? Es la implantación en el organismo del paciente de células extraídas de embriones animales para generar estimulación y revitalización celular. Esa es la definición de celuloterapia. Son eutróficos, son organoespecíficos y generan activación de las respuestas orgánicas. Generan restauración y revitalización específica de órganos, fluidificación de la matriz extracelular, revitalización enzimática y son nutrientes celulares. ¿Qué damos? Podemos darlo en forma intramuscular. Los liofilizados en forma intramuscular por supuesto tienen una acción mucho más rápida, pero pueden tener algún efecto adverso del paciente con febrícula, escalofríos, un poco más molesto, o por vía oral se da en forma diaria, que son las peptonas. Damos estos órganos para la fibromialgia. La placenta es un revitalizante general, se utiliza siempre como revitalizante general. Hipotálamo, hipófisis suprarrenal es para mejorar el eje que sabemos que puede estar alterado en las personas con fibromialgia. Gónadas, gónadas y hígado tienen que ver con desintoxicar, ¿sí? Con tratar de disminuir, porque son pacientes que están polimedicadas. Entonces la idea de las gónadas es una acción eutrófica, pero además es desintoxicante. Y arteria y vena para toda la acción inmunológica. Estos son los órganos que usamos en este protocolo, ¿sí? Podemos usar otros, depende de la patología del paciente, pero básicamente esto es lo que mejor funciona para fibromialgia. Y en el caso de suplementación ortomolecular, lo que usamos es elementos que nos sirvan para mejorar la función de la serotonina, ¿sí? O sea que lo que hicimos es dar nutrientes que regulen la producción de serotoninas y antioxidantes. Tenemos, por supuesto, a todas las pacientes antioxidadas, ¿sí? En el caso de pacientes que tienen trastornos del sueño, hacemos reguladores de la producción de GABA y agregamos melatonina, ¿sí? Esta es una típica para todos los que hacen ortomolecular, es una típica formulación de reguladores de la producción de serotonina y de GABA por vía oral. Los resultados que los cortamos en 12 meses fueron muy buenos en todas las pacientes. Estos fueron los parámetros que tomamos. En todas las pacientes hubo mejoría importante, especialmente el dolor, ¿sí? El dolor en los puntos gatillos hubo mucha diferencia, la rigidez matutina también mejoró muchísimo y la fatiga progresiva. Son los parámetros que más refieren los pacientes sentir la mejoría. Y ya con esos 3 parámetros el paciente puede volver a trabajar, puede volver a sus actividades normales. Usando el cuestionario español de impacto de fibromialgia, que toman 4 puntos: intensidad de dolor, calidad del sueño, fatiga diaria y trastornos laborales. Ellos lo toman por días perdidos, ¿sí? O sea, en ese cuestionario nosotros lo que le consultamos a los pacientes con un montón de preguntas es cuántos días tuvo que dejar de ir a trabajar, cuántos días no durmió bien, cuántos días. Y también en este caso la mejoría casi de la mitad de los días, ¿no? Perdidos por intensidad de dolor, o sea, cuántos días estuvo con dolor. De 7 pasaron a 4 días, de 5 días que no dormían bien pasaron a 3 días con algunas dificultades del sueño. Lo mismo para la fatiga diaria y para trastornos laborales la mayoría pudo volver y no tener que faltar al trabajo. La idea es presentar, sabemos que afecta a esferas biológicas, psicológicas, sociales y laborales del paciente. En relación con el impacto que ocasiona la fibromialgia en el ámbito familiar,
No hay estudios suficientes, pero todas las pacientes refieren, en general, mucha angustia porque la familia no entiende lo que tienen, no entienden. Es como, pero si estás bien, ¿por qué estás cansada? ¿Por qué te duele? Por supuesto que como es muy frecuente en décadas productivas, genera que las pacientes, es un círculo vicioso, cada vez se sienten peor, les duele, nadie les cree, se deprimen más, no pueden dormir, y es un círculo que les cuesta mucho salir. Los resultados son buenos después de trabajar 12 meses. Como les había dicho, 3 meses fueron intensivos, de una vez por semana. 2 meses más fueron cada 15 días, los sueros. Y después, durante un año, mantuvieron, por supuesto, la medicación vía oral y los sueros una vez por mes. Ya actualmente, en el siguiente año, la mayoría siguió con vía oral y ya los sueros no se los hicimos más y no necesitaron tampoco ozono en puntos gatillo. Y bueno, es una terapéutica alternativa a los tratamientos convencionales. Yo de entrada no les quitaba la medicación, de entrada empecé con el protocolo sin quitarle la medicación que ellas estaban usando por una cuestión de respeto hacia los médicos que lo estaban atendiendo. Las pacientes dejaron solas la medicación porque realmente se empezaron a sentir mucho mejor y solas se dejan de tomar la medicación. Así que no, para no tener problemas con nuestros colegas que todavía no lo entienden. Y la verdad es que es una buena alternativa. Por supuesto que se puede mejorar, que se puede agregar cosas de la medicina complementaria, pero con esto solo, que es poco, hicimos poco, las pacientes anduvieron muy bien. Además, le agregamos la dieta y la actividad física y el tratamiento psicológico. Eso, por supuesto, que todas lo siguieron teniendo, ¿sí? Bueno, muchas gracias y bueno, estoy para lo que necesiten.